Dice, la lectura. Once upon a time there was a hare who spent all day bragging about how fast the colt ran. Tired of hearing him boast, the tortoise challenged him to race. Once upon a time significa hace mucho tiempo. There was significa había. Una. Her, liebre. Who, quien, spent, cansado, all day, todo el día. Ese bragging va a significar fanfarrón, fanfarronear. ¿Ya? About, acerca, how, cómo, fast, rápido, he could run. Él podría, could va a ser podría, run va a ser correr. Entonces, la traducción de esta oración va a ser, hace mucho tiempo había una liebre, quien cansado todo el día de fanfarronear acerca de cómo él podría correr rápido. ¿Ya? Hasta ahí. Vamos a hacer la pregunta. Aarón, ¿cómo era hace mucho tiempo en inglés? ¿Cómo era hace mucho tiempo en inglés? ¿Cómo era en inglés? Okay. Once upon a time. Repeat, please, Aaron. Once upon a time. Yes. Once upon a time significa hace mucho tiempo. ¿Ya? Toda esa frase significa hace mucho tiempo. Y no va a cambiar porque, por ejemplo, cuando queremos hacer cuentitos decimos hace mucho tiempo, ¿no? Once upon a time, hace mucho tiempo. ¿Ok? Once upon a time. Primer vocabulario que no deben olvidarse. Once upon a time, hace mucho tiempo. Other. There was. ¿Qué era there was? Daniel, ¿qué era there was? There was, ¿qué era? Daniel, ¿qué era there? ¿Qué era there was? There was. Eso, había. Muy bien. Había. Bien. Entonces, ahora yo ya he hecho la lectura en inglés y en castellano. Voy a hacerlo una vez más y la segunda les toca a ustedes. Ustedes van a leerlo y después me van a decir qué es lo que han leído en español. ¿Está bien? Ok. Van a escuchar. Listen me. Once upon a time, there was a hare who spent all day bragging about how fast the colt ran. Tired of hearing him boast, the tortoise challenged him to a race. Hace mucho tiempo había una liebre, quien, cansado todo el día de fanfarronear acerca de cómo él podría correr más rápido.
Muy bien, ahora le toca a Aaron. Aaron Alexander, vamos, haz la lectura del libro. Can you read the paragraph? Yes. Okay, thank you, Aaron. Daniel, tu turno. It's your turn. Can you read the paragraph, please? Ok, thank you, Daniel. Ok, ahora nos toca la parte de hacer la traducción en inglés. The translation in Spanish, the paragraph phrase. Ok, tienen que hacer la traducción. Aaron, start please. Ok, thank you, Aaron. Daniel, start please with your translation. Comienza por favor con la traducción. Ok, good. Entonces, vamos a hacer de esa forma. The next class, vamos a hacer what is, what
What is the meaning once upon a time in Spanish? ¿Ya? ¿Cuál es el significado de once upon a time en español? ¿Ya? Entonces tú me vas a responder qué significa. Other question. What the meaning time in Spanish? ¿Qué es time en español? What's the meaning there was en español? ¿Qué es there was en español? Ok, entonces esa frase se van a acordar. What's the meaning? Y allí está la palabra en inglés, in Spanish. Ok, entonces esa va a ser la pregunta que les voy a hacer la siguiente clase, ¿ya? Para saber. Ok, la primera etapa de la lectura es que tú hagas en silencio. La segunda es que lo leas en voz alta. Y la tercera es que tú puedas traducirlo, ¿ya? Entonces, vamos a mejorar el listening de este párrafo, ¿ok? Once upon a time. Repeat, please. Once upon the time. Alexander, repeat, please. Once upon a time. Ya, upon, se van a acordar. Upon the time, ¿ok? Ok. There was, con D. There was. Daniel, repeat please. There was. Ok. Significa había, ¿no ve? Había. A hare significa una liebre. A hare, una liebre. Aaron, repeat please. A hare. Okay, a hare, una liebre. Who spent all day? Who spent all day? Daniel, repeat please. Who spent all day? Ok, good. Significa quién, cansado todo el día, ¿ya? All day, todo el día, all day. Breaking. Aaron, repeat please. Breaking. Breaking. Repeat please. Good, breaking. Fanfarronear también es alardear. Estaba bien como decían también. Lo mismo, su sinónimo. ¿Ok? About. About. Repeat please, Daniel. About. About. Acerca, se van a acordar, ¿ya? Acerca de. Ok. Aaron. Who, how fast? How fast? Aaron, repeat please. How fast? Eso, how, ¿ya? How, ¿ya? Significa cómo y rápido. Fast es rápido. How, cómo. Ok. Daniel, repeat please. He called run. He called run. Good. A ver. Él podría correr. ¿Ya? He es él. Called va a ser podría. Run, correr. Ok. Ahora vamos a leer solo esa oración. Los tres juntos vamos a leer. ¿Está bien? 1, 2, 3. Once upon students reading. 1, 2, 3. Once upon a time there was a hare who spent all day bragging about how fast he could run. Ok, ya, entonces esa es la forma de la pronunciación que vamos a hacer. La siguiente clase vamos a volver a hacer, pero ya les voy a preguntar. ¿Está bien? Bien.
Entonces,